fue muy listo. Biblia con Biblia hablamos, a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Mientras aumenten las sectas, nosotros la bajaremos. Como dijo Jesucristo, unidos siempre seremos. Este ha sido un mandato, llegar al confín del mundo. Con el Espíritu Santo firmamos este contrato. Unos de casa en casa, otros lo hacen cantando. Queremos ser levadura que se revuelve en la masa. Otros lo hacen orando, desde la casa rezando. Ellos están apoyando y nos están ayudando. Biblia con Biblia hablamos, a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Biblia con Biblia hablamos, a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Y zapatele, Jesús, escudo. Radio Apóstol USA presenta su programa. Católico, defiende tu fe, con un mensaje de la palabra de Dios que lo fortalecerá en la fe. Con Alejandro Refugio, desde Nueva York. Les deseamos buena sintonía. Bautistas, testigos y mormones, la nueva era y los pentecostales. Estos grupos cada día crecen a base de mentiras y la gente les cree. Buenas noches, muy buenas noches para todos, queridos hermanos, querida audiencia de Radio Apóstol USA. Sean todos bienvenidos a este su programa Católico Defiende tu Fe. Un día más estamos para compartir la palabra de Dios, así que todos sean bienvenidos a este su programa que transmitimos los días lunes y jueves a las 8 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos. Pues vamos a iniciar entonces nuestro programa invocando a Dios, invocando al Espíritu Santo. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a tus fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues, estimados hermanos, sean todos bienvenidos de nuevo a este su programa, Católico Defiende tu Fe, que transmitimos desde Nueva York, por su servidor Alejandro Refugio, de los misioneros apóstoles de la palabra de aquí de Nueva York. Bien, pues un tema que hoy traemos para compartir con ustedes es sobre el celibato. Nos preguntan a veces y nos dicen que por qué los sacerdotes no se casan, que eso está mal, que ellos estén sin casarse porque cometen muchos errores. De ahí dicen surgen los abusos sexuales. La solución es que se casen. Y además dicen algunos que eso está mal de que no se casen porque ya la Biblia menciona
La Iglesia Católica prohíbe que se casen los sacerdotes, les prohíben el matrimonio. Y eso no viene de Dios. Algunos dicen que son doctrinas diabólicas. Dice que allá San Pablo en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos prohibirán el matrimonio. Entonces dicen ellos que la Iglesia está prohibiéndoles que se casen a los sacerdotes. Y bueno, en realidad, pues sí, eso está en la Biblia, pero la verdad no se está hablando del sacerdocio, del celibato. Por eso es que es urgente que hoy, que todo católico conozca su fe, conozca la Biblia, que sepa qué es lo que dice la palabra de Dios respecto al celibato en este caso, ¿no? Ya la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, nos ha exhortado bastante, muchas veces. Por ejemplo, en una de las conferencias, la cuarta conferencia, el CELAM, Santo Domingo, allá nos dice que la apologética es necesaria porque busca instruir con serenidad sobre las características y diferencias de las diversas sectas y sobre las respuestas a las injustas acusaciones contra la Iglesia. Entonces, esto es lo que nos dice la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, que es necesario que el católico sea instruido con serenidad sobre las características y diferencias de las diversas sectas y sobre las respuestas a las injustas acusaciones contra la Iglesia. Una de esas acusaciones injustas contra la Iglesia es sobre el celibato. Y bien, entonces, hoy pues vamos a ver este tema, vamos a compartir sobre el celibato. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? ¿De dónde viene esta doctrina? ¿Será que es cierto lo que dice San Pablo, que en los últimos tiempos algunos prohibirán el matrimonio? Porque eso sí está en la Biblia, y algunos de ahí se agarran para decir que eso está mal y que el celibato es doctrina de demonios. Entonces, pues, mediante este programa vamos a dar una respuesta sobre esto. ¿Por qué no se casan los sacerdotes? Bien, entonces vamos a ver que estas preguntas surgen mediante algunos textos mal interpretados. Porque estos hermanos que dicen que se tienen que casar los sacerdotes, porque según ellos eso está en la Biblia. Dice que los sacerdotes tienen que estar casados, tienen que casarse. En realidad, los textos que ellos mencionan, pues son 3 textos que encontramos en Tito y 2 textos en Timoteo. En Tito capítulo 1, versículo 6 dice: el candidato debe ser intachable, casado una sola vez. Ahí está, casado una sola vez. Casado tiene que ser, sea obispo, sacerdote o diácono. Tiene que ser un hombre casado, porque si no, dicen algunos, ¿cómo va a orientar a las familias si no tiene experiencia? Si no conoce, si no tiene mujer, hijos. Entonces, porque San Pablo en la carta a Timoteo dice que el candidato debe ser intachable y debe ser casado, casado una sola vez. Y luego también tenemos en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 2, dice: es necesario que el obispo sea intachable, casado una sola vez, sobrio, sensato. Bien, entonces aquí San Pablo dice que el obispo tiene que ser un hombre casado. Tiene que ser intachable, casado una sola vez. Entonces ahí está, dicen ellos, ahí está, la Biblia dice que tienen que estar casados. Los obispos de hoy no están casados, entonces eso no está bien. Y además dice en el capítulo 3, versículo 12, primera carta a Timoteo, dice que los diáconos sean casados una sola vez y eduquen bien a sus hijos. Bien. Entonces, estos son los textos que mencionan, que sacan los hermanos separados para decir de que los sacerdotes
tienen que casarse, tienen que estar casados para que puedan orientar a las familias. Si no, ¿cómo van a orientar? No tienen experiencia, no tienen mujer, no tienen hijos, no saben nada de matrimonio. Entonces, por lo tanto, dicen ellos, no van a saber cómo orientar bien a las familias. Porque según ellos, eso dice la Biblia, que el obispo, el diácono, el presbítero tienen que ser hombres casados. Bien, eso es cierto, está en la Biblia, que dice que tienen que ser casados una sola vez. Bien, número 1, la Biblia no dice que se casen, sino que hayan sido casados una sola vez. Esta es la respuesta, la explicación de los textos. La Biblia no dice que se casen, sino que hayan sido casados una sola vez. La pregunta que surge de aquí es que entonces, ¿quiere decir que los que no son obispos, sacerdotes o diáconos tienen que casarse más de una vez? ¿Tienen que tener más de una esposa, 2 o 3 esposas? ¿O cómo está esto? Porque la Biblia dice que el candidato debe de ser intachable, casado una sola vez. ¿Cómo está eso? Bien, acordémonos que antes, al principio del cristianismo, cuando se convertían muchos del paganismo al cristianismo, pues muchos se habían casado varias veces o habían tenido muchas mujeres, ¿no? Entonces, los hombres que tuvieron varias mujeres con hijos, estos no podían ser obispos después de su conversión al cristianismo. Si antes, cuando eran paganos, tuvieron mujeres, tuvieron hijos con todas ellas, pero una vez que se convierten al cristianismo, alguien va y se les anuncia el evangelio y ellos se convierten al cristianismo, pues no podían ser obispos, no podían ser diáconos o presbíteros, porque tuvieron muchas mujeres antes de su conversión, tuvieron hijos con todas esas mujeres. Entonces no serían buenos ejemplos para los demás, para la comunidad. Entonces por eso San Pablo dice que estos candidatos deben de ser casados una sola vez, intachables, casados una sola vez. Entonces estos no podían ser obispos, pero si un pagano, una persona que no conoce de Dios, de Cristo, y alguien le anuncia el evangelio y se convierte al cristianismo, y tuvo una sola mujer, hijos también solo con ella, entonces esta persona bien podía ser obispo, sacerdote o diácono, puesto que antes de su conversión se casó una sola vez, tiene una sola mujer, tiene hijos con una sola mujer. Entonces podía bien sustentar bien a la familia. O sea, no pasa nada, pues eso fue antes de su conversión. Antes de su conversión, por eso San Pablo pues dice de esto, ¿no? Que el obispo sea intachable, casado una sola vez. Si se casó más de una vez, pues no podía ser obispo. Igual el diácono, el presbítero también. Entonces, aquí está. Entonces, esta es la razón del por qué San Pablo dice que el diácono, el obispo, el presbítero casado una sola vez. Pues sí, es que antes de su conversión algunos se habían casado varias veces, habían tenido varias mujeres y con todas ellas habían tenido hijos. Y pues estos, después de su conversión, no podían ser obispos, presbíteros o diáconos, porque no podían cuidar bien su familia, pues tuvieron mujeres, hijos con diferentes antes de su conversión. Entonces, luego vemos que San Pablo nos va a hablar de esto también. O más bien, ¿de dónde nace entonces? ¿De dónde nace el celibato? El celibato, el ser célibes, así como los sacerdotes, monjas. ¿De dónde nace? Bueno, en sí, el celibato se desprende de la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote, de ahí se desprende el celibato para algunos de sus discípulos. Entonces esto se ha practicado desde un principio. Los apóstoles, algunos
San Juan, por ejemplo, San Pablo, no se casaron, no tuvieron esposa, mujer, hijos, nada. San Pablo nos habla, él mismo dice que no se casó por amor al reino. Entonces, por ejemplo, podemos ver 1 Corintios capítulo 7, versículos 7 al 9. Dice así: mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de otra manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Bien, ¿y cómo es? Célibes, solteros, célibes. Por eso les dice, bien digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, es decir, célibes, sin casarse. Esto San Pablo está diciéndoles a los célibes, dice, a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Entonces, esto nos está diciendo San Pablo. Esto es lo que nos dice. La Biblia no prohíbe quedarse célibe o soltero por amor al reino de Dios. Nos lo dice San Pablo esto, ¿no? Acabamos de leer. Porque San Pablo fue uno de los grandes predicadores, uno de los grandes evangelizadores, del cual conservamos varias cartas en la Biblia. Él no se casó, no tuvo mujer, no tuvo hijos. Entonces, no tuvo ningún problema. Y entonces, hoy en día, algunos hermanos separados, hasta algunos medios de comunicación, dicen o hacen un gran escándalo. Muchas veces son inventos de ellos acerca de los sacerdotes, que mejor que se casen porque así van a resolver su problema a nivel sexual. Bien, pero eso es falso completamente. Es verdad, unos poquitos, unos cuantos fallaron, pero tenemos una gran mayoría sacerdotes que viven su celibato por amor al reino de los cielos. Entonces, pues San Pablo nos dice, mi deseo dice que todos, mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Todos los hombres. Este es el deseo de San Pablo. Es decir, célibes. Dice, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Es decir, un don de Dios que nos dio a cada uno de nosotros. Unos de una manera, otros de otra. Es decir, unos les dio el don de no casarse, otros les dio el don de casarse, el matrimonio. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Entonces, los sacerdotes, obispos y religiosos siguen precisamente el ejemplo de San Pablo. Por amor a Jesucristo, permanecen todos célibes, sin casarse. Sin casarse. San Pablo no se casó. No, pero allá 1 Corintios, me parece, o 2 9:5, dice que la esposa andaba con Pablo. No es esposa, es hermana, que atendía a los misioneros. Mientras predicaban, algunas hermanas cristianas, mujeres cristianas, se encargaban de atender a ellos, a los misioneros. Todo, pero no es esposa. Algunos por ahí, católicos, piensan que sí, es la esposa de Pablo. Un teólogo, entre comillas, que se perdió en la teología. Pero San Pablo, según la palabra de Dios, pues sí, no se casó, no tuvo esposa. Por eso él dice, mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. ¿Y cómo es? Soltero. No casarse por amor al reino de los cielos. Entonces, un error muy común entre los protestantes es que también que cuando leen el capítulo 4 de la carta a Timoteo dicen, ya ves, el prohibir casarse es doctrina diabólica. Esto dicen ellos en el capítulo 4 de Timoteo. Esto dicen que en los últimos tiempos prohibirán el matrimonio. Bien, pero aquí, como les decía, aquí no se está hablando del celibato. Esto es falso, porque pues no se está hablando del celibato en ese texto. Ahí se está hablando de doctrinas que existían en aquel tiempo, en que algunos grupos, como los maniqueos, por ejemplo,
Ellos pensaban que todo lo relacionado con el cuerpo era malo. Por eso, para ellos era malo casarse. Es una condenación hacia esos grupos y su doctrina. O sea, la Biblia condena esa doctrina, prohibir casarse. Estos herejes, los maniqueos, esto pensaban ellos, que era malo, todo lo relacionado con el cuerpo era malo. Por eso ellos inventaron esta doctrina de prohibir que se casen. Pero la Biblia condena todo eso. O sea, no está hablando del celibato. Son algunos maniqueos, algunos herejes que se llaman maniqueos. Esto es lo que ellos prohibían. Entonces, algunas sectas de ahí agarran ese texto para decir, ahí está. No, ese texto no se está hablando de eso. Entonces hay que tener cuidado. La Biblia no prohíbe el celibato. De hecho, la iglesia tampoco prohíbe el celibato. A ver, a los sacerdotes, por ejemplo, los sacerdotes, a ellos no les prohíben que se casen. Tienen 8 años, 9 años para pensar, porque es un don de Dios, un llamado de Dios. Ellos solos deciden vivir el celibato, entregarse a Dios en cuerpo y alma, servir a Dios tiempo completo, con todo, cuerpo y alma. Ellos son los que deciden, toman esta opción, eligen esta opción de vida. Nadie les prohíbe. No es que el obispo llega al seminario y les apunta con la pistola en la cabeza. A ver, tú serás sacerdote célibe. No, eso no pasa. Ellos solos los que deciden. Se dan cuenta, descubren. Porque todo es un proceso. ¿Cuántos años dijimos? 8 años, 9 años, hasta 10 años. Hay un proceso de discernimiento, de decisiones y todo. Pues son muchos años, de 8 a 10 años. Lo piensan, estudian, piensan y todo. Y una vez pues llegan a tomar la decisión de consagrarse a Dios, entregarse a Dios completamente, cuerpo, mente y alma y todo. Se consagran, viven el celibato. Felices. Felices viven el celibato por amor al reino de los cielos. Entonces, estimados hermanos, pues la Biblia, San Pablo no prohíbe. Cuando dice que algunos prohibirán el casarse, pues claro, los maniqueos prohibían ellos. Son sectas, son herejes que estaban ahí, ¿no? Los maniqueos que prohibían el casarse, el matrimonio. Bien, entonces, pues continuamos sobre Corintios, número 3, Corintios, donde nos habla sobre el celibato, todo un capítulo. San Pablo habló mucho sobre esto, sobre el celibato, la superioridad del celibato con relación al servicio de Dios. El hombre que se casa no está libre para entregarse a Dios completamente, dedicarse a Dios completamente, al ministerio, a la evangelización, porque tiene esposa, está dividido, tiene esposa, hijos. Y San Pablo dice que el hombre que no se casa, no se preocupa por la mujer, por los hijos. ¿Por qué? Porque no se casó, no tiene esposa, no tiene hijos. Entonces, ¿de qué se preocupa? De cómo agradar a Dios. De cómo agradar a Dios. El hombre que se casa se preocupa de cómo agradar a su familia, su esposa, los hijos. Y el hombre que no se casa se preocupa de cómo agradar a Dios. Se está libre de servir a Dios en cuerpo y alma. El sacerdote, por ejemplo, no tiene esposa, hijos, no se casó, sino que se entregó a Dios completamente en cuerpo y alma, se consagró, decidió vivir en el celibato. Entonces, no está casado, al rato le llaman porque alguien quiere confesarse porque se está muriendo, está agonizando. 3 de la mañana, 2 de la madrugada, se va. ¿Por qué? Porque no tiene esposa, hijos, está libre. Se va y listo. Entonces, está celebrando la misa, no está pensando en la familia, en la esposa, en los hijos. De que está enferma la esposa, tiene que llevarla al doctor. O el hijo está enfermo. Entonces, no está pensando en eso.
Está pensando en cómo agradar a Dios. Cómo agradar a Dios. En eso está pensando. San Pablo dice en la carta a los Corintios, donde nos habla pues sobre el celibato, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice, versículo 10 y siguientes, 7 al 10. Pero vamos a leer desde el 10 al 38, dice así. Dice, en cuanto a los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, ya que el marido no despida, y que el marido no despida a su mujer. Acerca de la virginidad no tengo mandato del Señor. Doy, no obstante, un consejo, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena, a causa de la necesidad presente, quedarse el hombre así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿No estás unido a una mujer? No la busques. El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Por tanto, el que se casa con su novia hace bien, y el que no se casa, mejor. Bien, esto es lo que nos dice la palabra de Dios, San Pablo, acerca del celibato. Nos presenta los dos tipos, el celibato y el matrimonio. El célibe, el hombre célibe y el hombre casado. Entonces, dice que dice acerca de el versículo 25 dice, acerca de la virginidad no tengo mandato del Señor. Doy obstante un consejo, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Digno de crédito. Es decir, que él es célibe. No se casó. Él es célibe. Por eso dice, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena, a causa de la necesidad presente, quedarse el hombre así. El versículo 32 dice, el que no está casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Este es el célibe. El célibe, el sacerdote. En cambio, el hombre que se casa, en cambio el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Por tanto, el que se casa con su novia hace bien, y el que no se casa, mejor. O sea, hace mejor todavía. Entonces, pues aquí vemos dos tipos, ¿no?, de ejemplos. Y así es de por sí. La experiencia de varios hermanos, esto es lo que se ve, esto es lo que viven, esto es lo que cuentan y dicen, ¿no? Los casados, pues, si va a ir a dar algún retiro, tiene que la mujer estar de acuerdo. Si no, pues, a ver qué pasa, ¿no? Y si se va de retiro, la mujer está enferma, él va a estar pensando en la mujer. O está enfermo el hijo, se va a quedar pensando en el hijo, cuando esté en algún retiro. Está dividido, ¿no? En cambio, el hombre que no tiene, pues se va y regresa cuando quiere. Bien, entonces aquí nos dice pues la palabra de Dios, ¿no?, que es mejor, dice San Pablo, quedarse célibes por amor al reino de los cielos. San Pablo no se casó, aunque algunos hermanos separados por ahí que dicen que no, que San Pablo estaba casado, y así como Pedro también. A ver, ¿dónde dice la Biblia que Pablo estaba casado? No existe en ninguna parte de la Biblia. En ninguna versión dice que Pablo estaba casado. Algunas versiones por ahí protestantes dice que la esposa de Pablo andaba con él. Pero
no se refiere a la esposa, o sea, mal traducida el texto cuando dice la esposa. Ahí dice, el texto es, la traducción correcta es hermana, hermana. Entonces, Pablo pues no estaba casado y por eso él nos habla con fuerza, como él mismo dijo, dice, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito, porque él estaba soltero, estaba experimentando todo esto. Bien, pues entonces, hermanos, vamos a ir a una pausa musical y enseguida regresamos. Les pedimos a los hermanos y hermanas que nos están siguiendo vía Facebook en Radio Apóstol USA, mándenos su mensaje en texto y díganos desde dónde nos están escuchando para mandarles saludos desde Nueva York, Radio Apóstol. Bien, regresamos. Jesús lo dijo muy claro, este don viene del cielo. Mateo 19:12 nos lo dice el Evangelio. Hay hombres que no se casan por el reino de los cielos. Solo el que recibe el don. Mateo 19:11 nos lo dice el Señor. Pero qué felicidad la de nuestros sacerdotes, el serse libres por siempre por el reino de los cielos. Virgencita consentida, cuida a nuestros pastores para que con tu ayuda nos conduzcan hasta el cielo. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa católico Defiende tu Fe. Soy Alejandro Refugio de los Misioneros Apóstoles de la Palabra y estamos en Nueva York, así que desde acá estamos compartiendo con ustedes. Saludos y bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a leer algunos mensajitos que tenemos por acá que nos están llegando de algunos hermanos y hermanas que nos están escuchando en diferentes partes de aquí de Estados Unidos y de otros países. Tenemos por acá la hermana Carmen Elías, dice saludos desde San Gabriel, San José. Gracias hermana Carmen, gracias igualmente, saludos, bendiciones para todos ustedes allá en San Gabriel y San José en New Rochelle. Muchas bendiciones para todos y ánimo en la misión. También tenemos Celso Jiménez. Gracias hermano Celso por sintonizarnos, bendiciones. Tenemos también tenemos Emilia Leonardo que nos escucha desde México, Tasco Guerrero. También tenemos por acá Carlos Neri, dice saludos hermanos. Qué buen tema, dice, es bien importante que conozcamos nuestra fe y dar respuestas. Así es hermano Carlos, es importante, indispensable pues que todo católico conozca su fe católica con la Biblia. Así que bendiciones y ánimo. También tenemos a Claribel Martínez, dice saludos de Nueva York, de Brooklyn, de la iglesia San Lorenzo. Que Dios lo bendiga por siempre. Gracias hermana, igualmente, y gracias por sintonizarnos. Y feliz cumpleaños, me di cuenta por ahí que está cumpliendo años, así que muchas felicidades. Que Dios le siga bendiciendo en abundancia, que siga cumpliendo muchos años y ánimo en la misión también. Así que
hay que seguir adelante. Bendiciones, hermana Claribel Martínez. Felicidades una vez más. Bien, también tenemos por acá el hermano José Catarino Malacara Flores. Saludos, hermanos en Cristo Jesús. Saludos desde Aguascalientes, México. Gracias, hermanazo. Gracias, José, hermano José. Gracias por sintonizarnos, ya que usted es uno de los fieles seguidores de Radio Apóstol USA. Muchas bendiciones para usted y su familia. También tenemos por aquí Deus Lauden. Dice, saludos, hermano, de parte de Carlos El Amatuli. Gracias, hermano. Gracias, hermano Oscar, hermano Carlos. Gracias por sintonizarnos. Y pues qué bueno que nos están sintonizando desde México, ¿verdad? Ciudad de México, allá en la casa del apóstol, en el seminario. Bueno, pues gracias. Y pues hoy pusimos un canto de los Amatulis, el celibato. Así que pues gracias, y parece que grabaron hace poco también, ¿verdad? A ver si nos mandan algunos de sus cantos para ponerlos en la radio. Y bueno, pues saludos también a ustedes, hermanos, Carlos, Oscar también, Oscar Rodríguez, González. Bueno, no sé por qué, pero se me olvida el apellido a veces. Pero bueno, saludos, hermanos, muchas bendiciones para todos ustedes y ánimo en la cantada. También tenemos por acá a Ifigenia Martínez, que nos escucha desde Brooklyn. Saludos, hermana. Clemencia Ocampo dice, saludos, hermanos, desde California. Gracias por compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios, hermana. Gracias a usted también por sintonizarnos. Que Dios les bendiga siempre y ánimo. Bien, entonces, ahora sí, saludamos a todos los hermanos que no se han reportado, pero que sabemos que están escuchándonos por ahí. Así que pues saludamos a todos ellos y gracias por sintonizarnos. Los que nos siguen a través de TuneIn Radio, gracias por escucharnos. Los que nos siguen a través de la página web en www.radioapostolusa.com. Saludos y bendiciones para todos ustedes. A todos los hermanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, de América Latina, del mundo, Inglaterra, por allá también tenemos hermanos que nos escuchan, así que muchos saludos hasta allá y muchas bendiciones para todos ustedes. Y bueno, también saludos a Radio Apóstol Puebla, allá aquí nos está saludando pues el hermano, el encargado, el jefe de allá, el jefe de la radio, Deus Lauden, Oscar. Muchas bendiciones para todos. Bueno, ahora sí, entonces continuamos con el tema que estamos compartiendo acerca del celibato. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Bueno, la respuesta es simple. Porque nadie les hace caso. No es cierto, Es broma, Es broma. ¿Por qué no se casan? Porque es un don de Dios que recibieron de Dios, como dice San Pablo. A cada hombre recibe un don particular, a cada persona. Por cierto, ya que estábamos comentando sobre este tema, ¿verdad? Sobre San Pablo y a los Corintios, sobre el celibato, el hombre casado y el hombre no casado, aquí tenemos dos hermanos, ejemplos de eso, Oscar González y Carlos El Amatuli. A ver, ustedes que son expertos, son casados, no pueden irse todo el tiempo a la misión, porque si no, ya no los dejan entrar. Entonces, pues van un día, digamos un fin de semana, una semana, regresan, están con la familia, pero cuando están allá en la misión están pensando en la familia, en la esposa, en los hijos, y a veces quizás se enferma algún hijo o la esposa y están de misión. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues ni modo, pedirle a Dios, y se sienten pues divididos también, pero lo hacen con gusto también, salen, evangelizan, predican, dirigen retiros, cantan y todo. Claro, ¿por qué? Porque es el don que recibieron, aunque este don pues digamos el matrimonio, pues y son felices, se sienten bien y todo, felices, porque es un don de Dios también. El hecho de que se casen no significa que no pueden ser misioneros, no pueden ser predicadores, claro que sí. Pero no están, digamos, de lleno, no están así, digamos,
libres de preocupaciones. No es como el soltero. Está libre de preocupaciones. De acá podemos decir, ¿no? De la esposa, los hijos. El hombre casado se preocupa. Está lleno de preocupaciones. Anda en la misión preocupado por la esposa, los hijos, la familia. Y el hombre soltero, célibe, se preocupa de cómo predicar, que haya más, alcanzar más personas, predicarles a más personas. De eso se preocupa, de cómo llegar a más personas. Entonces, pues aquí tenemos estos hermanos, y hay más hermanos también que predican y todo, y casados. Bueno, entonces, pues lo del celibato, ahora sí, es algo que solo para hombres, más bien solo para valientes, al igual que el matrimonio también, decía por ahí. Pero aquí es solo para superhombres, el celibato. No es para todos. Por eso es que las sectas gritan y dicen, a ver, ¿por qué no se casan? Tienen que casarse. Eso está mal que vivan así. Claro. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esto. El don de ser célibes. Porque Jesucristo nos habló bien claro en San Mateo capítulo 19, versículo 12. Nos habló muy claro sobre esto, sobre el celibato. Entonces, hoy en día, las sectas no entienden. Dice así, Mateo 19, 11 al 12, dice, no todos entienden esto, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así, del seno materno, y hay otros que no se casan por amor al reino de los cielos, que entienda el que pueda. Bien, una persona que no tiene este don, no entiende cómo es que vive solo, soltero, célibe. ¿Cómo? Dice, los pastores, las sectas, no entienden esto. Pero ¿cómo es que van a aguantar toda la vida ser célibes sin estar con una mujer, sin tener esposa? Claro, porque ellos no entienden, no tienen este don. No entienden. Una persona que no tiene este don no entiende nada. No entiende nada. Pero algunos se callan, no dicen nada. ¿Por qué? Porque pues no entienden de por sí. Aunque digan algo, no van a entender. Pero otros gritan, no entienden y hablan, dicen que tienen que casarse. Estos son las sectas, los pastores. Entonces, aquí vemos también que ellos, las sectas, no tienen este don, ninguno de sus feligreses, ni los pastores, ni los feligreses tienen este don, pues está en la palabra de Dios. Sin embargo, en la iglesia de Cristo hay mucha gente con este don, célibes por amor al reino de los cielos, hombres y mujeres. Hay muchos. Tenemos sacerdotes, obispos, monjes, tenemos monjas también. Estas son célibes, vírgenes, célibes por amor al reino de los cielos. Claro, esto está en la Biblia, por eso Jesucristo dijo que entienda el que pueda. Y hay hermanos que sí entienden porque tienen ese don. No todos reciben este don, no a todos se les concede este don. Algunos nada más. Algunos. Y otra cosa también que hay que tener en cuenta es que en la Iglesia Católica en Oriente hay de los dos tipos de sacerdocio, casados y solteros. Esto es algo que nosotros debemos de saber. La Iglesia Católica desde el principio hubo ministros solteros y casados. Al mismo tiempo, desde el principio se fue pues valorando en alto grado la persona que se quedaba soltera o célibe por amor al reino de Dios. Entonces, al pasar de los siglos, en la Iglesia Católica de rito latina, España, por ejemplo, Italia, Francia, América, se fue quedando el celibato como una norma eclesiástica para todos los candidatos al sacerdocio.
Entonces, nosotros acá en América, pues tenemos esto, ¿no? Somos del rito latino. España también, España, Italia, Francia, América. Nosotros, es decir, el continente americano, se fue quedando esto, ¿no? Fue prevaleciendo el celibato como una norma eclesiástica, es decir, disciplina eclesiástica para los candidatos al sacerdocio. En cambio, en la Iglesia Católica de Oriente, Rusia, por ejemplo, Rusia, Grecia, Constantinopla, allá siguieron con estos dos, ¿no? Con ambos, solteros y casados. Pero la regla común, pues, es que los obispos tienen que permanecer célibes en todas partes, en América y en Oriente. Célibes. El obispo, o sea, el celibato solamente se practica de rito latino. Repito, rito latino se practica el celibato. España, Italia, Francia, América, donde prevaleció ¿no? Este celibato, el ser célibes por amor al reino de los cielos, como norma eclesiástica para todos los candidatos al sacerdocio. En cambio, en la Iglesia Católica de Oriente, allá siguen, es decir, allá hay sacerdotes casados y solteros, es decir, célibes. Claro, los casados no los casaron o no se casaron cuando ya eran sacerdotes, no. Cuando se casan, pues eran solamente así, feligreses, podemos decir, ¿no? Son candidatos después para el sacerdocio. Le consideran es un hombre casado. Ya. Entonces, esto es lo que debemos de saber nosotros. Eso está bien, no pasa nada. Nosotros estamos acostumbrados a ver al sacerdote soltero, sin esposa, sin hijos. Repito, pero esto es una disciplina dentro de la iglesia. Si al rato dice el Papa, bueno, los que quieran ser sacerdotes se pueden casar, no hay ningún problema. Van a ordenar a un hombre casado, no un sacerdote ya célibe se va a casar. No, esto pues que viva soltero, es decir, que viva célibe. Y pues como es disciplina, no es doctrina, no es doctrina, simplemente una disciplina dentro de la Iglesia Católica para la Iglesia de rito latino nada más. Entonces está el celibato nada más. Nosotros, por eso, repito, estamos acostumbrados a ver a los padres solteros, es decir, célibes por amor al reino de los cielos, y la gente los estima mucho. Igual, allá en Oriente, la Iglesia Católica en Rusia, Grecia, Constantinopla, la gente también está acostumbrado a ver a los sacerdotes, algunos casados, algunos célibes. O sea, es la costumbre de allá. Bien, entonces, pues estimados hermanos, el celibato es un consejo evangélico que Jesucristo vivió y dejó. Los sacerdotes libremente deciden vivirlo, abrazarlo. Es libremente, que ellos toman esta decisión libremente. No con amenazas. El Papa, el obispo, le pone la pistola en la cabeza y le dice, a ver, va a ser sacerdote célibe. Entonces no pasa, no es así. Es algo que ellos mismos eligen, esta opción de vida, ¿no? El celibato, como les decía, pues se desprende de la persona de Jesucristo. Es el sumo sacerdote y eterno célibe. De ahí se desprende el celibato. Para algunos, de hecho, desde antes de Cristo ya algunos hombres vivían célibes, practicaban ya el celibato. Por ejemplo, el profeta Jeremías practicó el celibato, no se casó, y otros más. Existía además en tiempos de Jesucristo un grupo que eran de una especie así de monjes que practicaban el celibato. Entonces no pasa nada y sigue hoy. La iglesia tiene esta norma, esta disciplina de rito latino, el celibato, para los candidatos
al sacerdocio. Una vez más, Jesucristo nuestro Señor dice: no todos entienden esto, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay otros que no se casan por amor al reino de los cielos, que entienda el que pueda. Entonces, es un don que hay que recibir y hay que entender. Al parecer, pues en las sectas ni lo reciben ni lo entienden. Podemos decir entonces: bendito sea Dios, que en la Iglesia Católica hay quienes reciben ese don y lo entienden perfectamente. Gracias a su vida espiritual, a su preparación, a su experiencia de tratar a cientos de familias, ellos pueden orientar a todas las familias del mundo. Tienen la capacidad. No es como nos presentan algunos por ahí que no tienen experiencia. Ellos cuentan con una preparación especial para orientar a las familias. Ellos sí saben, sí pueden, sí conocen cómo orientar a las familias, a las personas, toda la gente, pues son pastores que Cristo dejó para su iglesia, para que guíen a su pueblo, a la iglesia. Entonces, por eso son pastores, porque saben, conocen, se prepararon, los capacitaron y tienen ese don de orientar. Sea un soltero, un viudo, un divorciado o un casado, todas las familias, todas las personas, ellos pueden orientar. Y bueno, pues ahora sí hemos llegado al final, hermanos, de este programa. Pues gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos allá, los hermanos del seminario, el hermano Carlos el Amatuli, vocalista de los Amatulis, y también al hermano Oscar González. Saludos y gracias por sintonizarnos, y a todos los hermanos acá en Texas, en Bryan, Texas, el hermano David Gómez, gracias, y a todos los hermanos que nos escucharon hoy, pues gracias, y ahora sí nos despedimos. Nos escuchamos el jueves a las 8 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos. Gracias y bendiciones para todos. Estimado hermano, ¿has oído alguna vez que todas las iglesias son iguales? ¿Que María tuvo más hijos? ¿Que los católicos somos idólatras? ¿Que no hay que pedir la intercesión de los santos? ¿O que el Papa es el anticristo? ¿Y otras cosas más? No batalles más. La respuesta a tus dudas están en tu programa Católico, defiende tu fe. Católico, defiende tu fe. Te invitamos a que nos sintonices todos los lunes y jueves de 7 a 8 de la noche, centro de los Estados Unidos. Solo entra a www.radioapostolusa.com. O si vives en los Estados Unidos, puedes escucharnos gratuitamente. Solo marca al 1641-552-5803. En este programa estaremos dando las respuestas a estas preguntas y muchas más. No te lo pierdas. Las armas son el amor.